Bueno, ayer terminamos un ejercicio en donde encapsulábamos un arreglo unidimensional y hacíamos operaciones entre objetos entre arreglos, ¿verdad? Sumas, restas. Bueno, hoy vamos a empezar un ejercicio, lo vamos a hacer extensivo. Deje nada más abrir porque no lo abrí. Bueno, lo vamos a hacer extensivo ahora a una matriz. Sí, ahora va a ser la misma idea, pero lo que vamos a encapsular es un arreglo bidimensional. Entonces vamos a crear una clase que nos va a permitir hacer sumas, restas, multiplicaciones de matrices, ¿sí? Muy bien, entonces la idea más o menos sería esta. Voy a poner un objeto de la clase como si ya tuviéramos la clase, aunque todavía ni siquiera está el diagrama. Bueno, voy a poner aquí un ejemplo. Tendríamos nosotros, a ver, por aquí. Pásale. Voy a ponerlo así. Pero aquí es el nombre de la clase. Creo que me va a hacer falta un poquito más de espacio. A ver, vamos a hacerlo un poco más grande. Uno más. Bueno, este no es la clase, es un objeto. Voy a empezar por ver cómo quedaría un objeto de la clase que apenas vamos a diseñar. Entonces, digamos que fuera mi objeto A, la matriz A. Ya ven que en matemáticas las matrices normalmente se identifican con una letra A, B, C. Bueno, y tendría como atributo un arreglo igual que el ejercicio anterior, pero este va a ser un arreglo de 2 dimensiones. La idea básica es la misma que un JTable. El JTable es una clase que encapsula una matriz, pero de objetos. Claro que le pone ahí decenas o cientos de métodos, ¿verdad? Es una clase muy enriquecida. Nosotros vamos a hacer una versión pues muy básica de cómo encapsular una matriz y obviamente no vamos a hacer las operaciones que nos permite hacer el JTable. Esta más bien está enfocada, orientada a hacer operaciones de matrices, como en matemáticas. Bueno, entonces voy a poner aquí como atributo un arreglo bidimensional, pero lo voy a dibujar para que se entienda mejor de qué se trata el atributo. A ver, lo voy a poner por aquí. Va a ser voy a poner un ejemplo de una matriz, de un arreglo dimensional de 3 por 4. Entonces aquí sería renglón 0, el 1 y el 2. Esto que puse aquí es un arreglo convencional, lo vamos a manejar de tipo doble. Bueno, y luego acá pues sería la columna 0, la 1, 2 y 3. Muy bien, y este arreglo le voy a llamar datos, como en el ejercicio anterior, se va a llamar datos. Voy a inventar datos, aquí valores, de alguna manera van a llegar esos valores ahí. Si habláramos del JTable, pues sería a través del método setValueAdd, le pondríamos un valor a cada celda, ¿verdad? Le pasamos el valor, el renglón y la columna. Vamos a hacer nosotros un método similar. Pero ahorita vamos a suponer que ya llegó de alguna manera la información ahí. Voy a inventarla. Entonces aquí pondremos un 4, 2, luego un 0, un 8. Lo estoy inventando, ¿eh? No me falta el 6. El 7. Bueno, así. Estos son de alguna manera llegaron los datos ahí. Ahora, ¿cuál es la idea? Según lo que nos piden acá, nuestra clase debe poder hacer sumas, restas y multiplicaciones de matrices. Por lo tanto, pues, como ya lo vimos en ejercicios anteriores, los métodos que vamos a agregar van a implicar 3 objetos de la clase matriz. Para sumar 2 matrices, pues me da el resultado una matriz. Restar 2 matrices me da otra matriz. Multiplicar 2 matrices, vamos a tener 2 métodos que multiplican. Esta multiplicación, la primera, me va a dar como resultado una matriz. Se multiplican 2 matrices, me da otra matriz. Y la última, vamos a multiplicar una matriz por un escalar
y me va a dar otra matriz. Bueno, vamos a integrar aquí los métodos. Insisto, estoy empezando como un poco al revés, ¿no? Primero, tratar de identificar un objeto y luego ya definimos la clase. Y después de la clase, pues empezamos a codificar. Bueno, entonces aquí va a requerir un método para sumar matrices. Implica 3, pero la primera matriz pues es this, quien manda a llamar el método. La segunda matriz con la que se va a sumar llega como parámetro y la tercera matriz es el resultado de esa suma. Eso aquí sería sumar, va a llegar como parámetro una matriz con la referencia m y va a regresar como resultado una matriz. Así sería el método sumar. El método restar pues sería muy similar. Restar lo manda a llamar un objeto que es this, llega otro como parámetro, yo le estoy poniendo m y me regresa como resultado otra matriz. Luego, el método multiplicar, vamos a poner dos métodos multiplicar. Multiplicar también va a recibir una matriz. Aquí ya llevamos dos matrices, quien manda a llamar que es this y la que llegó como parámetro. Y luego acá pues va a regresar una matriz. Y otro método que va a multiplicar. Aquí estamos haciendo una sobrecarga de métodos porque se llaman igual los métodos. No voy a tener un método que se llame multiplicar matriz y otro que se llame multiplicar escalar. Podría hacerlo, pero no se estila de esa manera. Si los dos métodos van a multiplicar, se les pone el mismo nombre, nada más pues cambian los parámetros. En este caso, para multiplicar por un escalar, nada más implica dos matrices. Quien manda a llamar el método, o sea, this, y la matriz que se regresa como resultado. Porque el parámetro no es una matriz, es un escalar. Entonces voy a poner aquí una e de escalar. Este va a ser de tipo doble y va a regresar una matriz. Bueno, entonces creo que no requería el otro. Así lo voy a poner y voy a hacerlo un poquito más pequeño. Así. Eso es lo que debería tener un objeto de la clase. Bueno, ya tenemos la idea de cómo debería crearse un objeto de esa clase. Ahora nos regresamos y vamos a hacer el diagrama de la clase. Obviamente este diagrama pues es un poquito inventado porque no es como se representa un objeto, pero yo lo hago así para que se entienda la diferencia entre la clase y el objeto. Este es un objeto, ¿sí? Bueno, voy a tomar esto de aquí, lo voy a copiar y aquí voy a aprovechar este diagrama. Este va a ser la clase. La clase se va a llamar matriz. ¿Sí? Y los métodos, estos sí están bien. Claro que aquí faltan constructores, getSet, el toString. Estos son los métodos que van a procesar los datos de la matriz. Y aquí, en lugar de todo esto, pues todo esto no va, ¿verdad? Aquí nada más indican pues los atributos, que en este caso es un solo atributo, es privado, se va a llamar datos y caray, aquí se va a llamar datos. ¿Y de qué tipo va a ser datos? Va a ser un arreglo bidimensional de tipo doble. Entonces aquí sería doble y ponemos dos juegos de corchetes, así y así. Son corchetes, ¿sí? Aquí está diciendo que nuestro atributo, el atributo de la clase, el guión quiere decir que es private. Ya dijimos que no se le debe poner la palabra private, ni se le debe poner aquí ningún letrero que diga atributos y acá que diga métodos. El diagrama se debe expresar por sí mismo. O sea, el menos quiere decir que es atributo, es privado, el más quiere decir que es público. Aquí no se pone como la sintaxis de Java, porque este diagrama es para cualquier lenguaje orientado a objetos. Entonces se pone privado, el nombre del atributo se va a llamar datos. ¿Y qué va a ser datos? Va a ser un arreglo de dos dimensiones, de tipo doble. Es lo que está diciendo aquí. Bueno, ya tenemos el diagrama de clase, tenemos un ejemplo de un objeto. Vamos a proceder a codificar nuestra clase. Aunque aquí en el diagrama no vienen expresados
los demás métodos que son necesarios. Nada más yo pongo los métodos de cálculo, ¿verdad? Los de proceso. Pero sí deben ir todos los métodos en el diagrama. Bueno, entonces, a ver, lo voy a poner aquí a la vista. Creamos un proyecto. Esta va a ser una calculadora de matrices, lo vamos a hacer en visual. Pero primero hay que, pues, codificar la clase y seguramente haremos algunas pruebas en el modo consola. Bueno, entonces vamos a crear, sería PB 2025. ¿Dónde quedó el nombre? A ver, no sé dónde. Acá está. PB 2025 10, hoy estamos a 15. Aplicación matriz. Muy bien. Vamos bueno, nos olvidamos un poquito de main, de la aplicación, y nos vamos a crear una clase. Vamos a agregar una nueva clase. La clase se va a llamar matriz. Bueno, atributos de la clase, nada más tiene uno. Private, el tipo de dato es doble, es un arreglo bidimensional, 2 juegos de corchetes, y se va a llamar datos. A ver, en este punto el atributo todavía no está creado, nada más está la referencia del atributo. Quien va a crear el arreglo, pues van a ser los constructores. Se van a encargar de darle dimensión a tanto a renglones como a columnas. Bueno, entonces, nuestro primer constructor. El constructor no tiene nada, no regresa nada ni void. Se llama igual que la clase. Y este constructor, pues, no va a tener parámetros. Por lo tanto, le vamos a dar dimensión con algún valor arbitrario. Bueno, entonces le vamos a decir datos. Ahí no estamos creando datos. La referencia ya está creada. Nada más le estamos dando ahora sí lugar en la memoria. Datos es igual a new doble. Y aquí le pondríamos el número de renglones y columnas. Pues como no tenemos información desde fuera, pues le vamos a asignar nosotros. Vamos a asignarle el tamaño más pequeño de una matriz. ¿Cuál será el tamaño mínimo de una matriz? ¿De cuánto? 2 por 2. 2 por 2. ¿No habrá una más pequeña? 1 por 1. O sea, sí, lo que pasa es que pues el vector o el arreglo unidimensional se puede ver como una matriz de un solo renglón o una matriz de una sola columna, ¿verdad? Por eso el JTable no hay un componente que maneje un arreglo unidimensional. Nada más tenemos el JTable, que es una matriz. Y luego ya dice el JTable, si tú quieres manejar un arreglo unidimensional, pues pone un solo renglón o pone una sola columna. Pero el más pequeño es de 1 por 1. Ok, pues vamos a ponerle aquí 1. Hay lenguajes que sí aceptan de 0 por 0, pero creo que eso nos podría causar algo de confusión o problemas. Entonces, nosotros vamos a hacer que nuestra clase no pueda crear arreglos o matrices de 0 por 0. Y obviamente tampoco de valores negativos. El tamaño más pequeño que vamos a permitir es 1 por 1. Y bueno, aquí ya lo estamos reflejando. Ahora, vamos a agregar un segundo constructor. Fíjense, si estuviéramos haciendo esta clase, diseñando o codificando esta clase en C++, C es un lenguaje, bueno, pues ya es la base de C++ y de C# y de Java. Pero C solito es un lenguaje estructurado. Y luego C++ es un lenguaje híbrido. Maneja paradigma estructurado y maneja orientado a objetos. Luego ya C# y Java son totalmente orientados a objetos. Bueno, hablaba ahorita que si estuviéramos haciendo esto en C++, tendríamos que declarar como atributos también las dimensiones de la matriz. Porque no hay una instrucción, no hay una propiedad de los arreglos que me diga cuántos elementos tiene. Pero nosotros en Java sí tenemos propiedades de los arreglos que me pueden decir cuántos renglones
y cuántas columnas en el caso de esta que es bidimensional. Por eso no es necesario poner como atributos las dimensiones de la matriz. Solita me lo va a decir. Bueno, entonces vamos a poner un segundo constructor. Este constructor va a recibir como parámetros el número de renglones y el número de columnas. Número de renglones, nos vamos en el orden convencional, de primero renglones y luego columnas. Y como dije ahorita, vamos a validar que no puedan crearse matrices de menos de 1 por 1. Por eso vamos a preguntar aquí si el renglón es mayor, vamos a poner mayor o igual que 0, eso está bien, pero también la columna debe ser mayor o igual que 0. O sea, aquí le ponemos mayor o igual que 0. Si se cumple eso, para que se cumpla los dos tienen que ser verdaderos, por eso es un i. Bueno, si se cumple eso, quiere decir que nuestros valores de parámetros son adecuados. Creamos nuestros datos, nuestra matriz de ese tamaño. New, doble, y le pasamos el número de renglones y luego le pasamos el número de columnas. Pero si alguno de los dos falla, con cualquiera de los dos que falle, pues ya no lo vamos a aceptar. Entonces, en caso contrario, vamos a crear el arreglo de 1 por 1. Por ejemplo, si aquí me pasaran un 0 y un 3, pues no voy a crear una matriz de 0 por 3. Esta validación sería falsa. 0 no es mayor o igual que 0. Y entonces haría esto. Datos, aquí no así. Datos es igual a new doble de 1 por 1. Así. Ahí me faltó el punto y coma. Bueno, ahora, estos dos constructores crean la matriz, pero no le ponen ningún dato, o queda con puros ceros. ¿Sí? Bueno, si recuerdan en el ejercicio anterior, el tercer constructor recibía como parámetro un arreglo y luego ese lo tomábamos y lo copiábamos al arreglo de datos del objeto, el que está creando. Vamos a hacer lo mismo. Un constructor, o sea, la idea sería esta. Por ejemplo, fíjense, ya ahorita yo podría irme a la aplicación, me voy aquí a la aplicación, ya podría crear el objeto A. El objeto A es una matriz, o bueno, un objeto que va a tener adentro un arreglo bidimensional que se llama datos, de tamaño, ¿cuánto por cuánto sería? A ver, vamos a ponerle aquí, matriz A. Ya estoy creando este objeto, igual a new, matriz. Si usa el primer constructor, pues lo va a crear de 1 por 1. Vamos a usar el segundo constructor. ¿Cuántos renglones tiene ahí? Chavos. 3 renglones y ¿cuántas columnas? 4, ¿verdad? Ahora, esto ahorita lo creó de esta manera. Lo creó así. Ahorita no tiene datos, tiene puros ceros ahí. ¿Sí? Ahí tiene puros ceros. ¿Por qué no tiene nada? Bueno, porque apenas creó el arreglo. Necesitamos de alguna manera llevar esa información al arreglo de datos que está dentro. Y lo vamos a hacer con un método set. Ahorita lo hacemos. Es más, vamos a ponerlo de una vez. Vamos a poner el método set. Vamos a agregar otro constructor, pero lo hacemos después. Entonces vamos a poner public. Los métodos set no regresa nada, son void. La diferencia con el constructor es que el constructor ni siquiera es void. Bueno, entonces aquí sería set valor. Este método, hagan de cuenta que es el set value add del JTable. El set value add me pide 3 parámetros: el valor, el renglón y la columna. Nada más que el tipo de dato de los elementos de JTable son object y nuestros tipos de datos son doble. Entonces vamos a ponerle los 3 parámetros: doble, que es el valor, luego un entero, que sería el renglón, y otro entero, que sería la columna.
Vamos a poner si bueno, entonces, este método también vamos a validar que los parámetros renglón y columna no se pasen del tamaño de la matriz. Si, por ejemplo, aquí en este objeto en particular me dicen que ponga en el renglón 5, el renglón 5 no existe. Y ahí me lanzaría una excepción. Vamos a validar. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo valor que debe tener el renglón? El mínimo. 0, ¿ah? Si renglón es mayor o igual que 0, eso está bien, ¿verdad? Pero no, ¿hasta dónde puede llegar el valor de renglón? ¿Hasta dónde puede llegar? En este caso son 3 renglones y nada más puede llegar hasta el 2. No me pueden pedir renglón 3 porque no existe, aunque sean 3 renglones. Entonces, ¿cuál es el límite máximo? El número de renglones. ¿Cómo? El número de renglones menos 1. ¿Sí? Porque es 3 menos 1, nada más debe llegar hasta el 2. ¿Cómo sé el número de renglones de un arreglo bidimensional? De datos. ¿Alguna propiedad? Ahorita dije que no es necesario guardar como atributo el número de renglones y columnas porque ese me lo puede dar el mismo arreglo. ¿Cuál propiedad del arreglo me dice cuántos renglones tiene? Ahí está el acordeón. ¿Datos qué? Datos.len. Me dice, datos.len me dice cuántos renglones tiene el JTable, el arreglo. Bueno, y esto debe ser menor. O sea, y renglón debe ser menor, ni siquiera menor o igual, debe ser menor. Si son 20 renglones, nada más debe llegar hasta el 19. ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos que validar lo mismo para las columnas. También la columna debe ser mayor o igual que 0, pero no se debe pasar del número de columnas. ¿Cómo sé el número de columnas de un arreglo? El número de columnas. Ya, datos.len me da el número de renglones. Y el número de columnas, ¿cómo es? ¿Cómo sabría el número de columnas? Acuérdense que cada renglón tiene el mismo número de columnas. Por acá lo vimos hace buen rato. Eso lo vimos hace bastante. Miren, lo tenemos por aquí. ¿Dónde quedó? Cuando vimos el repaso de arreglos. Todavía. A ver, aquí está, por aquí está. Ahí está el acordeón. Nada más que en este caso el arreglo se llamaba valores. ¿Cómo sé el número de columnas? Bueno, el acordeón está en verde. ¿Alguien se acuerda cómo llegar al número de columnas? Ahí lo dice. No. A ver, yo acabo de decir, cualquier renglón tiene el mismo número de columnas, ¿no? Es que, a ver, y como nosotros estamos validando que nuestra matriz tenga por lo menos un renglón, ¿cuál es el único renglón que siempre va a existir? El 0, ¿ah? El 0 siempre va a existir. No sé si el 1, el 2, pero el 0 siempre va a existir porque por lo menos va a tener un renglón. Entonces, el nombre del arreglo, corchete 0.len, me da el número de columnas. A ver, entonces, vamos a ponerlo por ahí. Le dice, aquí sería datos. Podría ser, en teoría, podría ser cualquier renglón. O sea, yo le podría poner aquí el 1 o el 2, pero eso yo no sé si van a existir. El único que estoy seguro que sí va a existir es el 0. ¿Sí? Punto len.
Si eso es cierto, quiere decir que nuestros valores de renglón y columna están en los límites de mi matriz. Y por lo tanto, vamos a poner en datos, renglón ren, columna col. La intención del método es poner un dato en y aquí sería el valor. ¿Sí? Nada más que en lugar de simplemente ponerlo, estamos validando que los datos, las dimensiones no se excedan. Ahora, si por alguna razón en este caso me dijeran a mí, aquí en este ejemplo, si me dijeran, pon un número en el renglón 2, columna 4, pues la columna 4 no existe. Y en este caso no va a hacer nada, porque como esta validación va a fallar, va a ser falso, entonces simplemente no va a hacer nada. Cuando me den una posición que no exista, lo va a ignorar, no va a hacer nada. Bueno, ya con esto podríamos nosotros poner los valores dentro del objeto. Ya tenemos el método setValor. De una vez voy a poner el método getValor, ¿sí? Aunque ahorita tal vez no lo vamos a usar. Por cierto, a veces en los proyectos ustedes diseñan una clase y como se dan cuenta que a lo mejor no van a usar los get y los set, no los ponen. Hay que poner los get y los set aunque no los usen, porque, bueno, esto lo he dicho varias veces. La idea es que la clase se pueda reutilizar y tal vez ustedes mismos o otra persona que haga uso de la clase sí necesite los get y los set. No nada más, la clase no es nada más para mi aplicación, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner aquí el método get es lo mismo que el getValue. GetValue me pide dos parámetros, renglón y columna, y me regresa un object porque es una matriz de object. En nuestro caso es una matriz de dobles, entonces me va a regresar un valor de tipo doble, se va a llamar getValor y nada más recibe como parámetro el renglón y la columna, o sea, la posición de la cual va a obtener el valor. ¿Sí? Bueno, entonces, por lo tanto, voy a hacer la misma validación. Tiene que ser en el rango correcto. Si eso es verdadero, es porque las dos dimensiones no exceden del límite. Bueno, en este caso, voy a regresar de datos el que está en la posición renglón y en la posición columna, ¿sí? Pero ¿qué pasa si fallara alguna de la validación? Que fuera falso. Pues entonces no va a regresar nada. Y no regresa nada porque no tendría de dónde regresar. En una posición que no exista, pues no sabría qué regresar. Sin embargo, tengo que regresar algo. Aunque no sea parte del arreglo. Entonces aquí va a regresar un 0, ¿sí? Es que la firma dice que debe regresar un valor doble. Aunque esta validación sea falsa, tengo que regresar algo. Pero ese algo no está en el arreglo. Entonces vamos a regresar eso. Bueno. ¿Cómo? Acá en la aplicación ya podría yo alimentar este objeto con el método set para que esta información cayera acá, ¿verdad? Bueno. Pero para poder verificar si llegó bien la información, yo tendría que mostrar los elementos que están adentro del arreglo datos. Y eso lo vamos a hacer con el toString. Entonces vamos a crear nuestro método toString. Nomás recuerden que el método toString debe conservar la firma de donde se hereda. Es string, luego toString. Así es la firma. Cualquier cambio que le hagamos ahí, pues ya no va a ser el método heredado. Y acá debe aparecer la palabra override. Ahí está override, quiere decir que estamos sobreescribiendo un método que viene por herencia. Bueno, vamos a formar una cadena que a la hora de que le demos salida nos muestre los elementos de la matriz datos. Entonces, pues voy a crear una variable tipo cadena que va a empezar con una cadena nula. Va a arrancar. Y ahora a continuación va a recorrer la matriz datos, renglones y columnas, y va a poner cada elemento dentro de la cadena. Entonces, pues para recorrer la matriz necesitamos dos ciclos, uno para los renglones, otro para las columnas de cada renglón.
Pues le voy a poner aquí una R de renglón. La R, ¿hasta dónde va a llegar? Pues hasta el número de renglones de datos, ¿verdad? Entonces sería aquí datos, punto len, R++, y luego otro for, por cada renglón vamos a recorrer las columnas, por C igual 0, la C va a llegar hasta el número de columnas, se lo podemos preguntar al renglón 0, y luego va así C++. Bueno, estos dos ciclos van a recorrer todas las celdas de la matriz, y de cada celda la vamos a pegar en la cadena para que las muestre. Entonces, cadena más igual, para que vaya concatenando, para que vaya pegando, más igual, datos en la posición renglón R, columna C. Conforme vayan cambiando la R y la C en los ciclos, pues va a ir visitando una celda diferente. Renglón, columna. Y para que no queden pegaditos los valores, le vamos a intercalar un tabulador. ¿Sí? Bueno, ahorita ya creamos el objeto A, pero no le hemos pasado información, por lo tanto me debería poner puros ceros, ¿no? Bueno, ya me voy a regresar a la aplicación y le voy a decir que muestre la matriz A. A ver, aquí println, todo lo que recibe lo convierte a cadena para mostrarlo. Y yo le voy a pasar el objeto A. Bueno, la referencia A. A es una referencia a un objeto matriz. Y aunque yo no mande llamar el toString, solito println lo va a hacer, porque todo lo que le llega lo convierte a cadena. Bueno, vamos a ver cómo lo muestra. Dice que aquí tengo un error, vamos a checar en dónde, en matriz. El error que tengo es que no he regresado nada en este método. Tengo que regresar una cadena, pues obviamente es la que estuve formando. Return cadena. Ahí está, sí, ya regresó la cadena. Vamos a ver cómo quedó. Bueno, se supone que yo debería ver una matriz de 3×4. Si yo cuento estos ceros, está bien que sean ceros porque no le hemos pasado ninguna información. Sí serían 12 ceros, pero se están viendo todos en un mismo renglón. Porque estamos concatenando en el método toString todo pegado, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues cada vez que brinque de renglón, la matriz, también hay que reflejarlo eso en la cadena, que brinque de renglón. Entonces, ¿quién controla los renglones? El primer ciclo. Entonces, en el primer ciclo le vamos a agregar un brinco de línea. Ya es una segunda instrucción. No habíamos puesto llaves porque este for solo ve una instrucción que es otro for. Este for solo ve una instrucción que es una concatenación. Pero ahora el primer for ya va a haber dos instrucciones. El for que recorre las columnas y va agregando los elementos, y va a necesitar una segunda instrucción para que brinque de línea. Eso hace que necesitemos poner una llave, porque ya van a ser dos instrucciones. Una llave aquí y ahí la cerramos. Así como se ve, pues no necesitaría las llaves porque nada más es una instrucción. Pero le vamos a agregar que cuando termine de poner los datos de un renglón, antes de que avance el siguiente renglón, que brinque de línea. Entonces aquí le vamos a agregar un brinco de línea. ¿Sí? Bueno, y para que no quede tan pegado, si yo quiero mostrar más de una matriz, como ahorita va a suceder, antes de que regrese, al final, ya cuando formó toda la cadena, vamos a decirle que ponga otro brinco de línea. Cad más igual. Eso es para que no queden pegados si le damos salida de manera sucesiva a más de una matriz. Muy bien, entonces nos regresamos acá y ejecutamos. Y ya vemos, esta matriz es de 3 renglones por 4 columnas. Pero trae puros ceros porque pues no le hemos pasado nada. Muy bien. Ahora pues vamos a pasarle esta información pero con los métodos set.
No lo puedo hacer con ciclos, tiene que ser uno por uno. A ver, entonces le voy a decir, aquí antes de que la muestre, le voy a decir A, set valor me pide tres parámetros, el valor, el renglón y la columna. El valor, voy a pasar ¿sí? El primer valor es el 4. Renglón 0, columna 0. Este 4 debe quedar en renglón 0, columna 0. Y luego, voy a completar el primer renglón. 2, 3, 4. Cada renglón tiene 4 valores. El renglón se queda igual para todos, es el mismo renglón 0. Lo que va a cambiar son las columnas. Aquí es la 1, luego la 2, luego la 3, ¿sí? Bueno, pero ¿qué van en esas columnas del primer renglón? Va un 2, un 0 y un 8. 2, 0 y 8. Ya completé el primer renglón, el 0. Ahora vamos por el renglón donde quede el 1, ¿va? El 1, pues vamos a pasar esta información. Tengo que pasar 12 valores. Ahí quedaría es en la columna, en el renglón 1. Las columnas sí, son las mismas, 0, 1, 2, 3. Y los valores son 9, 5, 3 y 1. Estoy tomando los valores de este segundo renglón. Si en ese momento yo le digo que lo muestre, pues ya va a tener información en el renglón 0 y en el 1, pero en el 2 todavía no. Vamos a ver. Aquí está, el renglón 0 ya tiene 4, 2, 0 y 8, y el renglón 1 ya tiene 9, 5, 3 y 1. El renglón 2 todavía está con ceros porque no lo hemos pasado información. A ver, entonces vamos a pasarle el renglón 2. ¿Sí? El renglón 2, bueno, aquí le cambio, las columnas quedan igual, los renglones serían así, el renglón 2, y los valores pues sería 5, 6, 7 y 4. Ya le pasamos los 12 valores, ya debe verse completa, o sea, ya, bueno, hacemos esto. Ahí ya están todos los valores. Quiere decir que es como si aquí ya le hubiéramos pasado esta información. Aquí, ¿verdad? Vamos a pasar esta información, la vamos a pasar acá. Ahora sí ya tenemos el arreglo datos, pero como es privado, pues lo tuvimos que hacer a través de métodos set, ¿verdad? Y fíjense cómo aquí se ve claramente cómo se recorre, cuál es el recorrido de los dos arreglos, de los dos ciclos. Nos fijamos en este parámetro y en estos son los renglones y estas son las columnas. Entonces, cuando en el ciclo el renglón vale 0, está recorriendo todas sus columnas del renglón 0. Aquí esta, ¿verdad? Cuando pasa el renglón a 1, aquí está el 1, otra vez vuelve a recorrer todas las columnas de la 0 a la 4, recorre este renglón. Y cuando cambia el renglón 2, recorre estas columnas, ¿sí? Ahí se ve cómo recorrería si esto lo estuviéramos haciendo con ciclos. Bueno, ¿qué pasaría si yo le digo a.setValor? Quiero que ponga un -3, que lo ponga en el renglón 2 y en la columna 4. ¿Sí? ¿En dónde lo va a poner? ¿Tenemos renglón 2? Pues sí, aquí está el renglón 2. ¿Tenemos columna 4? No, ¿verdad? Entonces esto, si no hubiéramos validado, pues nos va a lanzar una excepción porque dice no hay lugar. Pero estamos validando y dijimos que cuando la posición no existiera en la matriz, simplemente lo iba a ignorar. O sea, si yo hago esto, si hago esto, pues no le hizo caso porque no hay lugar. ¿Ok? Bueno. Ahora. Uy, es un poco tarde. Bueno, vamos a agregarle dos métodos. Nos falta un tercer constructor, pero ese a lo mejor no lo vamos a terminar ahorita. Pero vamos a avanzarle. ¿Cómo le hacemos para
Les decía que esta clase en su forma súper básica es la misma idea que el JTable. ¿Cómo le hacemos para saber los renglones de un JTable? Para saber con código, ¿cuántos renglones tiene un JTable? ¿Qué método usamos? GetRowCount. ¿Y para saber el número de columnas? GetColumnCount, ¿sí? Ahora, esos son para obtener información, no cambian al JTable. Pero si queremos cambiar los renglones y las columnas, ¿cuáles métodos usamos? Yo quiero cambiarle el número de renglones al JTable. En tiempo de ejecución. Usamos el setRowCount y el setColumnCount. Aunque esos están un poco más escondidos, tenemos que extraer el modelo y en el modelo vienen esos métodos, no vienen directos. Bueno, esos métodos set existen porque el JTable es una matriz dinámica, es decir, que puede crecer o disminuir sus dimensiones en tiempo de ejecución. Nuestra matriz es estática. Eso quiere decir que una vez que creamos la matriz ya no le podemos cambiar el tamaño. La única forma sería crear otra matriz con el nuevo tamaño y luego pasarle la información, copiar la información. Pero los arreglos, los convencionales, son estáticos. Una vez que se les da el tamaño, ya no se le puede cambiar. Por lo tanto, nuestra clase no va a tener un método que diga set número de renglones o set número de columnas. No los va a tener porque no lo puede hacer. Pero sí va a tener un equivalente al getRowCount, que será get número de renglones, y getColumnCount, get número de columnas. Entonces vamos a agregarle aquí a la matriz, lo voy a poner antes del toString, un método que me diga en la aplicación, que pueda saber, porque ahorita en la aplicación yo no sé cuántos renglones y columnas tiene, no hay un método que me diga, tiene tantos renglones o tiene tantas columnas. Tal vez yo lo sepa porque se lo pasé al constructor, pero no siempre lo voy a saber. Bueno, entonces le vamos a decir public es un entero, get número de renglones. Y pues lo único que va a regresar es la propiedad len de datos. Return datos.len. Y el que obtiene el número de columnas, public int get número de columna. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos el número de columnas? Datos 0.len. ¿Sí? No va a tener un set número de renglones, no va a tener un set número de columnas, porque nuestra matriz es estática. Una vez que le definimos el tamaño en memoria, no podemos cambiar el tamaño. ¿Sí? Claro, Java tiene muchos clases que encapsulan arreglos o colecciones que son dinámicos. El array list, por ejemplo. Ese es dinámico, no le tengo que decir de qué tamaño es. Yo le puedo seguir agregando elementos, porque son dinámicos. Nuestros arreglos son estáticos. Por eso no tienen un método set. No le puedo cambiar renglones y columnas. Bueno, nos quedó pendiente el tercer constructor. Pero yo creo que ese ya hasta mañana, porque sería muy a la carrera verlo ahorita. Entonces vamos a dejar esto para mañana.